Vamos ahora a utilizar la transformada de Laplace para resolver un problema de aplicación, un problema de un circuito sencillo. Bueno, pues este es un circuito en serie RC que solo contiene un resistor y un capacitor. Bueno, entonces los datos del problema son que la fuente de potencial E de t es igual a 100 por E a la menos 5t volts. La resistencia del resistor es R igual a 10 ohms. Y la capacitancia del capacitor es C igual a 0.02 faradios. La carga inicial en el circuito o en el capacitor es Q de 0 igual a 0 coulombios. Y lo que queremos es bueno, pues encontrar la carga en el circuito para cualquier instante t. Queremos entonces encontrar Q de t y la corriente en el circuito para cualquier instante t. Bueno, cuando hablamos en las sesiones anteriores de los circuitos en serie, hablábamos de cuál es la ley que rige a estos circuitos. Es la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de potencial en todos los elementos del circuito es igual al voltaje aplicado al mismo. De tal manera que, bueno, tenemos que tomar en cuenta que la caída de voltaje en el resistor está dada por esta ecuación, donde R es la resistencia del resistor, I es la corriente en el circuito, y la caída de potencial en el capacitor es Q sobre C, donde Q es la carga y C es la capacitancia del capacitor. Sin embargo, para poder hacer el planteamiento de una ecuación diferencial, nosotros debemos tener en cuenta que la corriente es la derivada de la carga, es la derivada de Q respecto a T. De tal manera que esto lo puedo escribir también entonces como R por la derivada de Q respecto a T. Y de esa forma ya voy a tener una ecuación en donde la variable dependiente va a ser Q. Entonces, si hago la suma de esto que representa la caída de potencial en la resistencia más esto que representa la caída de potencial en el capacitor, lo voy a tener que igualar al voltaje aplicado al circuito. Y de ahí obtengo esta ecuación. R por la derivada de Q respecto a T más Q sobre C igual a E de T. Esa es la ecuación diferencial, que por cierto es una ecuación diferencial de primer orden y que por tanto pues es muy sencilla. Es la ecuación diferencial que rige a este circuito. Luego entonces lo único que tengo que hacer a continuación es sustituir los valores de la resistencia, de la capacitancia y de la fuerza electromotriz. Entonces, haciendo esa sustitución, esto en principio se convierte en 10 veces la derivada de Q respecto a T más Q sobre 0.002 y igual
a 100 por e a la menos 5t. Bueno, pero una ecuación se puede arreglar si toda la ecuación la divido entre 10 y además considero que 1 entre 0.02 es igual a 50. Entonces, bueno, si hago en principio ese cambio, digo que 10 veces la derivada de q respecto a t más 50q igual a 100 por e a la menos 5t. Y ahora sí, teniéndola de esta manera, si toda la ecuación la divido entre 10, que es posible, obtengo finalmente que la derivada de q respecto a t, 50 entre 10 más 5q, igual a 10 por e a la menos 5t. Y de esta forma es como ahora la vamos a trabajar a través de la transformada de Laplace. Solo que, bueno, entonces, si ahora la variable dependiente es q, nosotros vamos a decir que la transformada de q de t la vamos a representar por q mayúscula de s. Haciendo una analogía con lo que hicimos hace un momento de representar a la transformada de y de t como y mayúscula de s, pues es lo que vamos a hacer aquí. Representar a la transformada de q de t como q mayúscula de s. Bien, bueno, entonces pretendemos resolver esta ecuación diferencial que decíamos es de primer orden, sujeta a esta condición inicial. Sujeta a la condición inicial q de 0 igual a 0. Bueno, entonces, a través de la transformada de Laplace, tenemos que tomar la transformada de toda la ecuación. Decíamos, la transformada de la primera derivada es, con la notación que acabo de mencionar, es s por q de s menos q de 0 más 5q de s, que es la transformada de q, igual a 10 veces la transformada de e a la menos 5t. A la vez que vamos a tomar la transformada de la función exponencial, vamos a considerar esta condición inicial para ir simplificando. Entonces, como q de 0 es 0, pues simple y sencillamente este término desaparece. Y lo único que va a quedar en el lado izquierdo es s q de s. Aquí no nos vayamos a confundir con la s y el 5. Este es s y este es 5 más 5 q de s igual a 10 por la transformada de e a la menos 5t, que es 1 entre s más 5. 1 entre s más 5. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otra vez, como en el caso anterior, factorizamos en el lado izquierdo a q de s. Entonces, q de s va a dejar dentro del paréntesis a s más 5. Y esto igual a 10 entre s más 5. Bueno, ahora tenemos que despejar, como en el caso anterior, a q de s. Q de s es igual a 10 entre s más 5 por s más 5. Entonces va a quedar como 10 entre s más 5 al cuadrado. Y en este caso, bueno, la situación fue muy sencilla porque esta fórmula aparece en la tabla. Es la fórmula 8.
Si nosotros queremos ajustar precisamente esta expresión a la fórmula 8, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente: considerar que en el exponente n tiene que valer 1 para que 1 más 1 sea 2. Y si n tiene que valer 1, entonces en el denominador tenemos que tener el factorial de 1. Y el factorial de 1 pues es 1. De tal manera que para calcular la transformada inversa de Q de S, que es Q de T es igual a la transformada inversa de Q de S, lo único que tengo que hacer es lo siguiente: sacar el 10 veces la transformada inversa de 1 entre S más 5, y lo voy a escribir así para que se vea claro: 1 más 1. De esa forma ya está exactamente como está indicado en la tabla. Eso significa que entonces n vale 1 y que a vale menos 5. Entonces, si n vale 1 y a vale menos 5, la transformada inversa será t por e a la menos 5t. Entonces el resultado es igual a 10 por t y por e a la menos 5t. Esa es la carga para cualquier instante t. Significa que, bueno, pues yo ya puedo sustituir cualquier valor de t en esta expresión y voy a obtener la carga en el capacitor en el instante en que haya sustituido. Ahora, finalmente, para tener la corriente en el circuito, y considerando que la corriente es la derivada de la carga, pues lo único que debo hacer es derivar este resultado para tener la corriente en cualquier instante t. Entonces decimos, finalmente, I de t, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, bueno, pues derivando, si esto lo tomo como un producto y digo que es el primero y es el segundo, el primero por la derivada del segundo va a ser menos 50t por e a la menos 5t, pero más el segundo por la derivada del primero, la derivada de 10t pues es 10, entonces solo escribo más 10 por e a la menos 5t. Y ya. Esta es la expresión con la que yo puedo calcular la corriente en el circuito para cualquier instante t.